Hablamos un poco, me parece, ¿no? Las citas directas, que puede ser literal, sin ediciones, ¿no? O pueden ser también eh, citas indirectas, a las cuales se refiere al parafraseo. Dentro de las citas directas, cuando son menos de 40 palabras o más de 40 palabras. Entonces, siempre es importante el uso del argumento razonado, argumentar lo que se está haciendo, ¿no? Eso es importante. Bien. Luego está la parte de las citas directas que pueden ser centradas en el autor. Generalmente colocas autor, año, la idea, o sea, el texto, y al final colocas la página, las páginas o el párrafo de donde se sacó esta idea, ¿no? Y cuando es una cita centrada en la idea, primero colocas la idea y al final colocas autor, año y la página, páginas o párrafo. De igual forma, en ambos casos hay una situación para menos de 40 y otra para más de 40. Esto básicamente es que las menos de 40 van entre comillas cuando son citas directas, o sea, textuales, es decir, tal y cual como lo dice el autor. Y cuando son más de 40 palabras se hace un espaciado, un margen antes del párrafo. Aquí, por ejemplo, tenemos una centrada en el autor cuando son menos de 40 palabras. Como les había dicho, está entre comillas. Podemos darnos cuenta que el autor está en verde. Hernández et al. Se coloca et al porque son varios autores. El año está en este caso en naranja, rojo. La idea está en plomo y la ubicación está en azul. Este texto se ubica en la página 385 del libro de Hernández y otros autores del año 2006. Este libro se llama Metodología de la Investigación. Entonces, ¿dónde coloco metodología de la investigación? Lo coloco en la bibliografía. Aquí esto que está acá es una cita. Por eso que no estoy colocando el nombre del libro. Hay citas en las que sí puedes colocar el nombre del libro, sobre todo cuando no sabes quién es el autor o quiénes son los autores de ese libro. En el caso de la referencia, aquí tenemos el apellido, las iniciales de los nombres del autor, en este caso Hernández R. et al. Porque son varios otros autores, el año está en verde, el título del libro que está en celeste, el número de la edición, en este caso es una cuarta edición, y el nombre de la editorial. ¿Esto dónde va? Esto va en la bibliografía. Ahora, la cita directa cuando es menos de 40 palabras ya habíamos visto, y la referencia que va en la bibliografía. Bien. Ahora, cuando es, bueno, igual, ¿no? Centrada en la idea. Aquí ya se ven los colores para que puedas distinguir autor, año y la página, ¿no? Entonces, centrada en la idea, primero colocamos la idea. Miren la diferencia, ¿no? Cuando es centrada en el autor, primero hablamos del autor. Entonces dice, la recolección de datos secundarios según el autor es tal cosa. Y cuando es centrada en ideas, primero decimos la idea. La recolección de datos secundarios implica la revisión, o en otras palabras, la recolección de datos secundarios es tal cosa, y entre paréntesis, ¿quién lo dijo? Tal autor. De eso se trata. ¿Bien? Bueno, hasta aquí alguna duda, chicos, algo que no esté claro. Profesor, cuando hay más de dos de un autor, siempre se pone et al, o et al son las iniciales del nombre y del apellido de los otros autores. No, et al es como decir y otros autores. Antes, en la sexta edición, tú podías poner todos los autores hasta llegar a, me parece que eran hasta 25 autores que podías poner. O sea, era muy exagerado y había pues mucho espacio que ibas a ocupar.
Entonces lo que se hace ahora en la séptima edición es solamente colocas et al en lugar de los otros autores, que pueden ser 2, 3. De eso se trata. Ahora cuando es más de 40 palabras, como le decía, hay este espacio de aquí. ¿Ven? Hay un espacio. Entonces igual colocamos el autor y el año, la idea y la página. O sea, la forma es igual. Lo único que cambia es este espacio que se está colocando aquí con esta flecha que indica que hay un margen entre donde inicia el párrafo y donde inicia la idea del autor. La referencia es igual, de la misma manera, no cambia. El autor, el año, el título del libro, la edición y la editorial. Esto así de esta forma porque estamos en la séptima edición. En la sexta edición te pedían ciudad, país, ¿no? Aquí ya no. Cuando es centrado en la idea, igual colocas la idea en un espacio aparte y entre paréntesis colocas el autor, el año y la ubicación. Miren que aquí está la coma, ¿no? Dice la recolección de datos secundarios, coma, implica la revisión. Es decir, esto podría estar escrito aquí de corrido, pero ¿por qué no está escrito de corrido? Porque lo que nos dice es que debe de ir en un espacio aparte y con esta separación de aquí. Cuando son indirectas, igual, ¿no? Autor, año, idea, o si no, idea, autor y año. En este caso nos estamos refiriendo pues a un parafraseo. Aquí hay algunas preguntas que me hicieron aquella vez. ¿Cómo citar cuando son más de 3 autores, ¿no? 3 y más autores. Esto colocas et al, justo lo que me preguntaba su compañero. Si son uno o dos autores, puedes poner los dos autores, por ejemplo, Bustamante y Ramírez. Ahí están los dos, ¿no? Cuando es la primera vez y en las siguientes veces igual Bustamante y Ramírez. ¿Por qué se pone acá primera vez y siguientes veces? Porque en la sexta edición, la primera vez colocabas, por ejemplo, los 25 autores y en la siguiente solamente podías colocar uno, no había problema. Pero aquí desde el inicio puedes colocar solamente uno y et al. De ahí ya todo es similar. Referencia de un video obtenido de internet. Colocas, en este caso es el nombre de la página, PEC Colorado. No hay fecha. El video se llama Neurona. Es un video, por eso entre corchetes se está poniendo video. Autor quiere decir que el autor PEC Colorado es la misma página. La página PEC Colorado. Consultado el día, mes y año, tal. Bueno, acá día con tilde, faltó la tilde. Cuando es una referencia, o sea, lo que va en la bibliografía de un libro impreso traducido, lo que hace el autor o los autores, en este caso hay 3 autores, que puedes poner et al también, el nombre del libro, quién es el traductor y en qué año lo ha traducido, y en este caso va la editorial. Como le decía, en la sexta edición decía, por ejemplo, El País, ¿no? Reino Unido, y luego la editorial. Pero en la séptima solamente va la editorial. ¿Sí? Esto de repente para que no se confundan. Acá les voy a poner sexta edición. Aquí le voy a poner séptima edición.
Bien, y así como le digo esto, también se los voy a pasar. Hay bastante información aquí que les puede servir. Esto también es importante, miren, cita de otra cita. Por ejemplo, aquí está escribiendo, ¿no? En el Perú, uno de los lugares de descansos preferidos por diversas especies de aves migratorias es el humedal de Santa Rosa, ubicado en el Valle de Chancay, frente a la playa El Cascajo. Según Jiménez, citado por Aponte en el libro Humedales de la Costa Central. Aquí estoy utilizando cuál ha sido el libro. Esta redacción es mía para una revista de aquí de la zona. Luego les paso la fotografía. Ayer me entregaron la revista justo. Luego les voy a pasar ya para que lo tengan. Entonces, ¿cómo se hace esto? Miren, ¿cuál es la cita así, en sí? ¿No? Jiménez, citado por Aponte en el libro Humedales de la Costa Central del Perú entre el 2008 y 2009, se registraron alrededor de 28 especies de aves migratorias procedentes de la zona boreal. Esto está en la página 34 del libro Humedales de la Costa Central del Perú. Pero, ¿de quién es la cita? O sea, ¿quién es el autor de esto que dice se registraron alrededor de 28 especies? ¿Es Aponte o es Jiménez? A ver qué me dicen ustedes. A ver, ¿quién sería el autor? ¿Aponte o Jiménez? Jiménez, ¿verdad? Porque Jiménez dice, según Jiménez, citado por Aponte. Aponte cita a Jiménez, pero Jiménez es el autor del texto. Ahora, lo que está aquí en rojito, esto ya es mío. Dice, dentro de las cuales se encuentran en la gaviota de Franklin, un ave de aproximadamente 35 entre 35 y 39 centímetros de altura, de pico corto, todo esto es mío. Entonces, ¿esto qué es? El argumento razonado o el texto agregado a la cita, que eso es sumamente importante. Por eso en las diapositivas anteriores les decía, ¿no? Tienen que colocar un argumento razonado, porque si ustedes solamente colocan la cita, es decir, solamente lo que está en azul y no colocan lo que está en rojo, pues no tendría ningún sentido su investigación, porque prácticamente solo estarían copiando citas de diferentes autores y no estarían haciendo un argumento razonado o no estarían dando su propia idea. Entonces acá vemos, miren, Jiménez es el que cita, es el que menciona esto. Entre el 2008 y 2009 se registraron alrededor de 28 especies de aves migratorias procedentes de la zona boreal del planeta. Pero Aponte lo cita a Jiménez y cita este texto en el libro Humedales de la Costa Central del Perú, que está en rojo, en la página 34. ¿Se entiende? Entonces, guíense por los colores, azul con celeste, rojo oscuro con rojo claro. Entonces, azul con celeste, que quiere decir que lo celeste lo escribió el que está en azul. El que está en verde copió lo que escribió el azul en celeste y lo publicó en el libro que está rojo, en la página que está en rojo. Ya, así, de esa forma se hace una cita de otra cita. ¿Correcto? ¿Se entiende? Sí, profesor. Bien. Bueno, aquí... esto también les va a servir, de hecho. Las figuras. Recuerden, siempre que hay una figura tienen que ver que se entienda sola. A ver, yo pregunto, ¿esto se entiende así solo? A ver, ¿qué cosa hay por aquí? Número de tutorías, meses del año. Hay un color celeste que significa 2018. Hay un color amarillo que significa 2017. Y hay un color verde que significa 2019. A ver, ¿quién me dice qué entienden de esto? ¿Qué se puede entender de esta figura? A ver.
pueden escribir al chat si desean. Profesor, creo que el número de clases de tutoría que una persona o un grupo de personas toman durante los meses del año. Ya, muy bien. ¿Quién dijo? No veo aquí, disculpen. Yo, profesor, Aparcana. Aparcana. Ya, muy bien, Aparcana. Entonces, eso está correcto. Y dime, ¿necesitaste de algo más o solamente leíste el gráfico? Solo leí el gráfico, no más. Ya, entonces, a ese punto tienen que llegar ustedes. Cuando ustedes hagan un gráfico, tienen que llegar al punto de que el lector no necesite más que de tu gráfico para entender. Nada más. Entonces, el gráfico que es un gráfico de barras, perdón, es un gráfico de líneas, de puntos y líneas, es un gráfico de puntos y líneas. A estas líneas se les llama curvas, ¿ya? Un gráfico de curvas. Entonces, así sean líneas rectas, se le llama curvas. Entonces, este gráfico estadístico dentro de tu texto no se va a llamar gráfico, se va a llamar figura. Por ejemplo, figura 01. Ya sabemos que no ponemos figura número 01 porque se entiende que el 01 es un número. Entonces poner número es como redundar. Figura número 01, estás redundando, ¿no? Es como que digas el estudiante persona Aparcana. No, está mal, ¿no? Porque se supone que Aparcana es una persona, no tienes por qué mencionarlo. Entonces simplemente el estudiante Aparcana. Igual, ¿no? La figura 1. ¿Ya? Entonces, aquí arriba va nombre del organizador. ¿Cómo se llama el organizador? Se llama figura. Y el número, en este caso 1. Va a estar en negrita. Luego hay un espacio y en cursiva, aquí lo que está en el 2, dice título. Debe estar debajo y en letra cursiva. Ahí está, número de tutorías en el Centro de Escritura de la Universidad Javeriana, Bogotá, entre los años 2017 y 2019. Luego viene el cuerpo. El cuerpo es la tabla, ¿no? En este caso es un gráfico. Si pues colocamos una imagen, es decir, esto es una foto, que puede ser una captura de pantalla, o si lo copias del Excel, lo pegas como imagen. Y luego viene la nota en caso sea necesario. ¿Qué cosa podríamos hablar aquí en la nota? Pues algo que no se está diciendo en el gráfico. ¿Qué cosa no se dice en el gráfico? Miren, aquí no hay enero, no hay junio, no hay julio y tampoco hay diciembre. Entonces eso no se dice en el gráfico. Nosotros podemos asumir que esos días no hubo tutoría, pero ¿por qué no hubo? Allá en el gráfico, en la nota nos dice, no se considera los meses de vacaciones, enero, junio, julio y diciembre. Ya, entonces según la nota, no estamos poniendo los meses de vacaciones, no estamos poniendo enero, junio, julio, ni tampoco diciembre. Entonces de esa forma, la nota te permite entender un poquito más. Y luego viene fuente, en este caso Calderón C 2020. De repente en algunos textos que ustedes encuentren van a ver estos dos juntos. Solamente va a decir fuente y va a estar no se evidenciaron y debajo Calderón. ¿Por qué? Porque en la sexta edición se podía hacer eso, se podía estar los dos juntos. Pero en la séptima ya se separa para evitar confusiones. Y la figura es igual, ¿no? Este es otro gráfico. En las tablas va a salir igual, que luego lo vamos a ver en las tablas. Esta foto también es mía, los humedales de Santa Rosa. Entonces, hay un texto que habla sobre la pistia y que vendría a ser esto verdecito de acá, que son los repollos de agua. Debajo de la pistia hay agua. ¿Se acuerdan que habíamos conversado sobre la eutrofización? Que venía la luz y el repollo de agua no dejaba pasar la luz. Aquí
podría darse la eutrofización, pero como hay este espejo de agua, no se da mucha eutrofización. Bien. Aparte que esta pistia sirve, como ven aquí, para que las aves puedan pararse encima. Entonces de eso habla aquí, ¿no? De las gaviotas que están paradas y de las gaviotas que están volando y de las gaviotas que están en el espejo de agua pescando. Figura 01, el título, la nota y la fuente. Fuente, fotografía tomada por César Gamarra, Dulanto, el 7 de noviembre del 2021. Ya está. Y en la nota se pone algo que de repente no se ve en la imagen. ¿Qué cosa no vemos? No vemos esto que dice, como cada año, en los meses de noviembre y diciembre se evidencian miles de gaviotas de Franklin. Sabemos las gaviotas, pero no sabemos qué mes es. Aquí ya te dice noviembre y diciembre. Bien, de eso se trata, ¿eh? Aquí hay otra fuente. Entonces, ¿qué podríamos colocar en la nota aquí? Pues el nombre de estas aves, ¿verdad? Porque no las sabemos. Entonces, vamos a ver, allá, pero el nombre está acá arriba, miren, está en el título. Gaviota de Franklin, junto a los patos colorados. Entonces, como ya está en el título, no es necesario colocarlo en la nota. Pero en la nota podemos colocar que diferentes especies conviven en armonía dentro del humedal. Esta es la evidencia de ello, de que hay una convivencia armónica, no se están peleando. Bien. Aquí hay otra figura. Esto es importante, la incertidumbre, que debe de ir aquí principalmente, en el título. Ahí va la incertidumbre. Bien. Ahora, ¿por qué se ha puesto acá? Porque en esta fuente dice elaboración propia, utilizando el programa. Hay una explicación de qué programa se ha utilizado para esta elaboración propia. Este es un Excel que ha sido pegado como imagen, en lo que le decía, ¿no? Pegarlo como imagen. Tiene abajo una explicación también porque por el tipo de gráfico que se está haciendo necesita también una explicación. Entonces la exposición a una solución salina al 5%, a una solución salina al 10, al 15 y al 20. Entonces así de ese modo también se puede ir colocando. En las tablas, de preferencia utilizar la función insertar tabla para que la tabla salga bonita, así bonito, ¿ves? Esta tabla está media mal hecha, entonces utilicen esto, insertar tabla, para que les salga bien, para que no se desconfigure. Esto que está medio mal hecho, más o menos. Aquí esto sí debe ser. Igual, esta tabla pertenece al gráfico que vimos al inicio. Ahí están los meses y estas son las tutorías durante los diferentes años 17, 18 y 19. Aquí se toma en cuenta los meses de inicio y final de ciclo. Entonces, febrero y mayo, porque ya sabemos que junio y julio es vacaciones, agosto y noviembre. Entonces, igualito, lo demás no cambia. Esta parte de la estructura es igualito. Eso no va a cambiar. Esto, por ejemplo, está mal hecho y la actividad aquí es mejorarla, ¿no? A ver, ¿qué cosa podrían mejorar ustedes de acuerdo a lo que ya se ha hablado? A ver. Ahí levantar la mano, chicos. Participar. Sí, por ahí vi a alguien. Profesor, Carlos, ¿no? Carlos, a ver, está levantando la sí, mano. creo que usted también indicó que los decimales deberían de tener misma cantidad de números. O sea, como que volar todos para que se vea mejor. Claro, eso sí, los decimales de acuerdo a la incertidumbre. Muy bien, eso es muy adecuado. Ujú. Ahora, claro, aquí, por ejemplo, ¿no? Este debería ser punto 13, no, punto 12, ¿no?
249.12, nada más, ¿no? Sin el 4. Ujú. ¿Ya? ¿Qué más? Aquí la alineación, la fuente, la nota, porque aquí están mezclando fuente y nota a la vez. Entonces, ahora, como estos son resultados de ANOVA, se permite colocar los decimales de esta forma, ¿ya? Lo que mencionó su compañero Carlos está muy bien, pero eso sería para los cuadros donde tenemos incertidumbres, como lo que habíamos presentado anteriormente. Bien, solo en los cuadros de ANOVA se permite tener diferentes decimales. Ahora, eso va a depender mucho también del tipo de institución donde estés presentando. De repente en la universidad te dicen, no, solamente 2 decimales, o el mismo número de decimales que tuviste en tu incertidumbre. Ya, correcto. Lo dejas en punto 12, en punto 71 y aquí en punto 00. Bien. Eso va a depender bastante de ello. Aquí está, ¿no? Aquí está. La tabla tiene que ir bien ordenado, el título, la nota, la fuente. Y los decimales también se pueden tener en cuenta, sobre todo en esta parte podrías tener en cuenta los decimales, ¿no? 3 decimales cada uno. Esta parte sí estaría mejor. Bien, aquí habla sobre los decimales. Dice, los valores de una variable deben tener el mismo número de decimales en correspondencia con la incertidumbre del instrumento. En el ejemplo, todos los datos brutos corresponden a la longitud del tallo. Tienen un decimal igual que la incertidumbre, que en este caso es más o menos 0.1 centímetro. Por eso que todos tienen un decimal. Incluso si es acá, por ejemplo, dice 1, 1.0. Tiene que tener un decimal. Si fuera 3, 3.0. ¿Ya? Tiene que tener siempre por lo menos un decimal debido a la incertidumbre. Bien, solamente hacemos la excepción cuando hablamos de ANOVA. Aquí, solamente en este cuadro de ANOVA haríamos la excepción a esa regla de los decimales, a menos que la institución te diga lo contrario. Bien. O sea, a menos que el colegio te diga lo contrario, a menos que el bachillerato te diga lo contrario, a menos que la universidad te diga lo contrario. ¿Qué recomendaciones? Utiliza colores sobrios, eso sobre todo, chicos. Yo sé que a ustedes les gustan mucho los colores, ¿no? Y se ve bonito, sí, pero para presentarlo en un trabajo serio, digamos, no debe de haber, ¿ya? Bueno, y esta es la bibliografía consultada para esta primera parte. Y luego esto, la herramienta del antiplagio, que también, como le digo, esto se los voy a pasar a ustedes. Algunos errores frecuentes. Esto ya sabemos que ahora es incluso sin subrayado. Podemos ponerlo sin subrayado. Como le digo, eso también va a depender de la institución. Esto es la forma de medir. Aquí está bien medido. Aquí está mal medido porque miren, la hoja está chueca.